Buenas tardes, jóvenes. En el día de hoy vamos a estar trabajando con el material de estadística. Para ello yo voy a estar compartiendo el material para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces tenemos el material, corresponde a la semana Arapocoindú del 9 al 13 de agosto. La competencia que vamos a estar trabajando esta semana, Catupurina, aplica el cálculo de medidas de estadísticas y los métodos aprendidos en la disciplina en el estudio de la realidad social. La capacidad Oyejuputuseba interpreta datos presentados en tablas de distribución de frecuencia y en gráficos estadísticos. El tema Buepuna, interpretación de datos presentados en forma tabular y gráfico. Los indicadores que en este trabajo vamos a tener en cuenta, aparte de la presentación en el tiempo establecido, demuestra interés en la interpretación de datos presentados en situaciones planteadas, utiliza tablas para la interpretación de datos estadísticos en situaciones planteadas, utiliza gráficos para la interpretación de datos estadísticos en situaciones dadas y conoce los elementos necesarios para la interpretación de datos estadísticos. Entonces, como ustedes verán, estamos trabajando con el material proporcionado por el MET. Entonces, vamos a ir a la parte de actividades de inicio, que es el material que yo les voy a estar enviando. Entonces, a partir de acá, de las actividades de inicio, ustedes van a estar elaborando el material de apoyo, que es la que van a estar utilizando para los estudios posteriores. Y luego la parte donde dice para el gestor de tareas, entonces esa es la que me van a enviar para que yo les pueda evaluar. Bueno, analizando nuestra actividad de inicio, Tembiapoñe Pununa dice, el entrenador de un club deportivo registró el número de pulsaciones cardíacas por minuto en grupos de atletas después de un entrenamiento. Los resultados fueron los siguientes. Bueno, esta tabla nosotros estamos visualizando ya en todo este tiempo que hemos trabajado con la parte estadística y vemos que acá en esta parte de nuestra tabla estamos teniendo las pulsaciones que está dado en intervalos de clase, por ejemplo, de 70 a 75, 75 80, 80 85 y así sucesivamente. ¿Qué es lo primero que tenemos en nuestra tabla de clase? Estamos teniendo lo que se conoce como la marca de clase. ¿Cómo se obtiene la marca de clase? Vamos a recordarnos cómo obtenemos esta marca de clases. Para hallar la marca de clase, lo que hacíamos es sumar los intervalos de clase, que en este caso sería 70 más 75, y el resultado de esa suma lo dividimos por 2, y el resultado que nos estaría dando sería 72,5, luego tenemos 77,5, 82,5, y así sucesivamente. Entonces, esta es nuestra marca de clase que obtenemos de la suma de los intervalos y el resultado de esa suma dividido 2. Bueno, la frecuencia, en este caso, viene a ser la cantidad de personas que tienen pulsaciones entre 70 y 75, que tenemos el valor 6, luego tenemos 7, 10, 12 y por último 7. Entonces, el total de personas que fueron registrados sus pulsaciones es de 42 personas. Ahora, recordemos cómo obtenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, no se olviden que es la frecuencia dividido el total de valores, o sea que sería 6 dividido 42 y el resultado que nos da sería 0,14. Y así sucesivamente estamos visualizando los valores en la pantalla. Una vez que nosotros calculamos esas frecuencias relativas, lo que tenemos que hacer es sumar esos valores y no nos olvidemos que nos tiene que dar como resultado 1. Luego tenemos la frecuencia porcentual. Para obtener la frecuencia porcentual, lo que hacíamos es multiplicar la frecuencia relativa, que en este caso es 0,14 por 100, y nos daba los valores que estamos teniendo acá.
Una vez que nosotros sumemos estos valores, nos tiene que dar como resultado 100, porque nos dice frecuencia porcentual. Bueno, vamos ahora a analizar nuestra tabla. Para ello, vamos a ir respondiendo a las interrogantes que nos hace. Y la primera pregunta nos dice, ¿cuántos atletas fueron encuestados? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la cantidad de atletas que fueron encuestados? Vendrían a ser el total que estamos teniendo acá, que es de 42. Entonces, ¿cuántos atletas fueron encuestados? Fueron encuestados 42 atletas. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuántos atletas tienen más de 85 pulsaciones cardíacas? Entonces, acá podemos visualizar 85 pulsaciones, pero nos dice más de 85 y más de 85 son estas pulsaciones y nos pregunta ¿cuántos atletas? Y acá tenemos la cantidad de atletas. Entonces, para responder a la siguiente pregunta tenemos que sumar estos dos valores. Entonces sería 12 más 7, que es igual a 19 atletas. Entonces, 19 atletas tienen más de 85 pulsaciones. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de atletas tienen entre 70 a 80 pulsaciones cardíacas? Entre 70, acá tenemos 70, 75 y 80 pulsaciones y nos dice qué porcentaje. Atiendan la pregunta que nos hace acá. Entonces, la respuesta sería 17%. 17%. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, ustedes le van a agregar todo lo que se le coloca la respuesta. Dice, ¿en cuál de los rangos, las pulsaciones cardíacas, se encuentra la mayor cantidad de atletas? Entonces, quiere saber en cuál de las pulsaciones se encuentra la mayor cantidad de atletas. Entonces voy a borrar para poder visualizar mejor todo lo que ya marqué. Entonces, ¿en cuál de todos estos valores que estamos teniendo se encuentra la mayor cantidad de personas con pulsaciones? Entonces, acá tengo, ¿en qué rango? Entonces, acá tengo 6, 7, 10, 12 y 7. Y el mayor de los valores es 12. Entonces, el rango sería de 85 a 90 pulsaciones. Entonces, mi respuesta sería entonces acá de 85 90 pulsaciones. Y acá dice, ¿por qué crees que en algunos atletas las pulsaciones cardíacas son mayores? Y esa pregunta dejo a cargo de ustedes, que son jóvenes, que conocen de lo que es hacer ejercicios. Entonces, acá van a estar respondiendo cuál sería la razón por la cual algunos atletas tienen más pulsaciones y otros no. Entonces, dejo a cargo de ustedes esa respuesta. Bueno, vamos a la interpretación de del segundo grupo de actividades. Dice, una importadora de vehículos desea adquirir 4 marcas diferentes de vehículos, para lo cual realizó una encuesta sobre la preferencia de los clientes en cuanto a seguridad, tecnología y disponibilidad de repuesto. Y tenemos acá, tenemos la marca 1, que son estos sus valores. El primero significa su seguridad. La segunda, la tecnología, y el tercero, la disponibilidad de repuesto. Tenemos la marca 2, también en el mismo orden. Tenemos la seguridad, tenemos la tecnología y tenemos la disponibilidad de repuesto. Lo mismo con la marca 3 y lo mismo con la marca 4. Bueno, entonces dice, ¿cuál de las marcas tiene mayor seguridad? Entonces vamos a visualizar, la seguridad es el de color azul. Si nosotros trazamos
líneas que unan con esta, entonces, y trazamos también la de esta, vamos a poder visualizar, porque el resto no lo estoy analizando porque vemos que su seguridad son mínimas. Sin embargo, estas dos son muy semejantes. Entonces, vemos que la marca 4 es la que tiene mayor seguridad. Entonces, ¿cuál de las marcas tiene mayor seguridad? Entonces, sería la marca 4. Ahora, ¿cuál de las marcas prefieren los clientes en cuanto a disponibilidad de repuesto? Entonces, acá el verde está representando la disponibilidad de repuesto y vemos que también tiene mayor disponibilidad de repuesto la marca número 4. Entonces, ¿cuál de las marcas prefieren los clientes en cuanto a disponibilidad de repuesto? Prefieren la marca 4. Ahora, ¿qué tipo de gráfico está representada? Si ustedes se fijan, el gráfico es un gráfico de barra. Un gráfico de barra compuesto. ¿Sí? ¿Por qué compuesto? Porque si ustedes se fijan, en cada marca tienen 3 tipos de barras, 3 colores diferentes, entonces es un gráfico de barra compuesto. Un gráfico, podemos decir, vertical compuesto o un gráfico de barra compuesto nada más. Entonces, el gráfico que estamos visualizando acá es un gráfico de barra compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque en un solo gráfico, o sea que en una sola marca podemos visualizar 3 tipos de gráficos, o sea, 3 colores diferentes. Ahora, si tuvieras que elegir entre las marcas de los vehículos, ¿cuál elegirías y por qué? Eso también voy a dejar a criterio de ustedes para que ustedes lo vayan completando, porque queda a criterio de ustedes cuál de las marcas elegirían. En mi caso, por ejemplo, yo elegiría la marca número 4. ¿Por qué? Porque tiene mayor seguridad, tiene mayor disponibilidad de recursos, y también, si ustedes se fijan, no es el que tiene la mayor tecnología, pero el hecho de que yo tenga disponibilidad de repuesto me facilita encontrar en cualquier lugar el repuesto de este vehículo. Entonces, por eso yo me quedaría con la marca número 4. Entonces, a cargo de ustedes quedan que puedan responder a esa pregunta. Bueno, antes de que les deje con el material que van a estar trabajando, vamos a tener un poquito de información básica para que ustedes en el momento de que tengan que analizarlo, lo vayan leyendo. Y dice acá, para poder leer e incluso interpretar las tablas, se necesitan conocer elementos y convenios relacionados al mismo. Algunos autores analizaron las habilidades de la lectura y comprensión de gráficos, teniendo como resultado los siguientes consejos. Leer entre los datos. Esto quiere decir que se debe poder leer tanto la base de la explicación otorgada por datos certeros, como así también el porqué de estos resultados, porcentajes y demás. Leer dentro de los datos. Esto quiere decir que se requiere comparar los datos obtenidos en la tabla con los obtenidos por vosotros mismos, es decir, tanto los resultados abstractos como el mismo texto tienen que ser analizados y comparados con lo plasmado en la tabla. La tabulación de datos. La tabla de frecuencia o distribución de frecuencia es un resumen de datos que indica las veces que ocurren cada característica o valor de la variable en estudio, así como otros datos numéricos que ayudan a la identificación de las características sobresalientes del grupo. Interpretación de la tabla. Las dos tablas presentadas anteriormente son muy sencillas y fáciles de interpretar, pero hay otros datos numéricos que se pueden ir agregando a las mismas y son las diferentes clases de frecuencia. No se olviden que tenemos varios tipos de frecuencia. Acá solamente se nos presentó la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, pero no se olviden que tenemos varios tipos de frecuencia.
Bueno, voy a dejar de compartir con ustedes esta pantalla para poder compartir la siguiente, que es la que vamos a estar visualizando, que nos muestra qué es lo que vamos a estar trabajando en la clase del día de hoy. Entonces comparto con ustedes mi pantalla para que lo puedan ver y se darán cuenta que es igual a lo que estábamos analizando, solamente que es el cuadernillo con el que ustedes van a estar trabajando. Entonces no se olviden siempre de colocar la semana a la que corresponde Arapoco Indú en guaraní, del 9 al 13 de agosto. No se olviden también de colocar sus nombres, Temimboe. El tema, que es Boepuna, interpretación de datos presentados en forma tabular y gráfica. Y luego vemos las actividades de inicio. Estas actividades de inicio es la que nosotros acabamos de analizar hace un ratito, entonces van a visualizar la primera parte del video de tal forma que lo puedan ir completando. También tenemos el segundo ejemplo, que también tienen que ir viendo la primera parte del video para que lo puedan responder. Y nos dice acá, estas informaciones resumidas a partir del gráfico nos ayudan a responder preguntas, extraer conclusiones, tomar decisiones, sugerir recomendaciones, etc. La tabulación de datos, la tabla de frecuencia o distribución de frecuencia es un resumen de datos que indica las veces que ocurren cada característica o valor de la variable en estudio, así como otros datos numéricos que ayudan a la identificación de las características sobresalientes del grupo. Interpretación de la tabla, las dos tablas presentadas anteriormente son muy sencillas, que ya nos dijo en la otra, ya que en esta solamente estamos teniendo algunas de la frecuencia y no estamos teniendo todas. El tercer ejemplo que se nos presenta, el siguiente diagrama corresponde a los ingresos diarios de los empleados de una determinada empresa. Entonces acá tenemos, dice, ¿cuántos tendrán un ingreso inferior a 24? Dice marcar la opción correcta. Entonces, para poder representar esta parte, vamos a trabajar con este material. Para poder representar esta parte del trabajo, ustedes lo que tienen que hacer es trazar una línea que va desde nuestro valor, que en este caso es 24, de acá tenemos el 24, entonces vamos a trazar una línea que nos una con nuestro gráfico. Y ven que la respuesta es 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar nuestra respuesta correcta. En este caso dice 9, pero yo no visualizo, dice, ¿cuántos tendrán un ingreso inferior a 24 dólares? ¿Sí? Inferior a 24 dólares. Entonces vemos que acá no visualizamos, pero inferior a 24 dólares estaríamos sumando estos, porque acá tenemos el 9, pero inferiores a este valor serían 12 más 6, que es 18, más 3, 18, 19, 20, 21. Y ahí sí ya tenemos como respuesta porque hay que analizar, acuérdense de analizar bien la pregunta. Entonces nos dice inferior a 24, acá tenemos 24, su valor es 9, pero inferiores a él tendrían que ser todos los demás valores, ¿sí? Entonces marcamos la respuesta que corresponde y ahora ya tenemos las actividades que deben de realizar. Esta es la actividad que ustedes me van a enviar al gestor de tareas, pero no se olviden que deben de copiar todas las que acabamos de analizar hace un rato. Entonces, se copia todo lo que es el material, son 4 hojas nada más, ocupa mucho espacio porque tienen gráficos, pero no porque sea muy extenso. Entonces, dice acá, actividad será enviada a través del gestor de tareas, les pone otra vez tarea correspondiente a la semana del 9 al 13 de agosto, les pone el tema, les pone para que ustedes indiquen la fecha en la que enviaron y el nombre del estudiante, o sea, sus nombres. Dice, dada la imagen referente a los países mejores preparados, preparados y mal preparados, en relación al índice de la seguridad sanitaria en situaciones críticas para afrontar el brote de la enfermedad. Entonces acá tenemos nuestro gráfico, dice, ¿qué tipo de gráfico se visualiza en la imagen? Entonces acá en la imagen nosotros
qué tipo de gráfico estamos viendo. Entonces quiero que ojeen otra vez sus cuadernos y se fijen a qué tipo de gráfico corresponde la que estamos teniendo acá. Acá, por ejemplo, estamos también teniendo otro tipo de gráfico, pero en clase nosotros no lo hemos analizado, entonces les voy a decir que esto es un pictograma, ¿sí? Porque se utiliza un gráfico para representarlo. Y acá estamos teniendo otro tipo de gráfico, que es el gráfico de barra horizontal. Entonces ahí ya les di una pequeña ayudita. Ahora dice, ¿qué país está mejor preparado para afrontar la pandemia? Entonces ustedes van a fijarse cuál es el que tiene el mayor gráfico o el mayor gráfico de barra extendida. Entonces, ¿qué país representa eso? Entonces van a ir respondiendo. Según el gráfico dice, ¿cuántos países fueron registrados? Según este gráfico, quiere saber cuántos países fueron registrados. Entonces acá van a analizar cuántos países estamos teniendo, entonces van a responder a esa pregunta. Dice después, según tu criterio, ¿estamos preparados para afrontar un brote de enfermedad a nivel mundial? Entonces esa es una respuesta que cada uno va a estar dándole según el criterio que están teniendo. Bueno, espero que lo hayan entendido, espero que lo puedan realizar y enviarme en el día para que yo pueda corregirle. No se olviden que el trabajo se envía al gestor de tareas. Entonces yo voy a estar esperando sus trabajos en el gestor y les dejo trabajando. Cualquier consulta estaré al pendiente de los mensajes que envíen al grupo. Espero que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.